Nosotros en presentación vamos a dar a conocer los modelos logísticos para transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. Avanza. El análisis del caso 1, este derrame es el derrame de nitrato de amonio derrame de nitrato de amonio de un camión. Esto ocurrió en la comuna de Lo Barnechea el 28 de marzo del año 2024. Ya acá vamos a analizar los factores que contribuyeron al accidente ocurrido en la ruta G21, involucrando el derrame de emulsión de nitrato y proponer soluciones para mejorar los protocolos de seguridad en el transporte y manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas. Avance. Eh, Hacia el contexto, hacían 12 minutos que el camión de carga había comenzado su trayecto y había salido de la avenida, desde la avenida Las Condes para empalmar camino a Farellones, ya en la ruta G21, en Lo Barnechea. La única vía para llegar al destino, ya la mina Los Bronces, ya de Anglo América, al llegar a la curva del kilómetro 7, el chofer perdió el control de la máquina y la emulsión explosiva de color café plomizo se derramó en la quebrada, el estrecho del canal que corta la pendiente en escasos metros de la carretera. Estaba seco, un hecho fortuito que impidió que el nitrato de amonio explotara, lo que puede ocurrir cuando entra en contacto con el agua. Ya dicha sustancia de nitrato es riesgoso. Ya dentro de los riesgos que se pueden encontrar son la explosión, el riesgo para la salud humana, la toxicidad por la inhalación o contacto, con la toxicidad por ingestión, la contaminación ambiental, contaminación del agua y del suelo, impacto sobre el aire, la calidad del aire, riesgo de uso indebido, factores de fabricación de explosivos, entre otros. Ya aquí también hubo una falta de comunicación adecuada, ya la deficiencia en el manejo de la información en muchos accidentes es provocado por la falta de comunicación entre los responsables de la seguridad de las operaciones y las autoridades. Puede ser una de las causas principales en estos riesgos, ¿ya? El retraso entre las alertas de seguridad, si el personal no fue informado de los riesgos inminentes o no recibió la advertencia correspondiente del material peligroso, puede ocurrir en la falta de acción preventiva y agrava una situación como esta. Avance. Bueno, yo anteriormente ya había comentado que aquí hubo una falta de comunicación entre las pares y esto provocó una falta de comunicación porque la gente no estaba preparada para tomar las medidas necesarias para evitar este problema. Avance, por favor. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En el análisis y soluciones para el caso número 1, los cuidados necesarios con el nitrato de amonio. Manipulación y almacenaje. El almacenaje debe guardarse en un área fresca, seca, bien ventilada y alejada de fuentes de calor y de materiales inflamables. Este producto debe manejarse con una protección especial personal, que para manipular este nitrato de amonio debe usarse guantes resistentes, gafas de seguridad, ropa protectora y respiradores en situaciones de riesgo. Transporte. Debe garantizarse que el camión debe estar correctamente sellado para evitar derrames y contar con señales de advertencias visibles. La compatibilidad
evitar el contacto con el agua, ácidos, metales, materiales orgánicos y materiales combustibles. Propuestas de mejora. Señalética insuficiente en los camiones. El camión debe contar con una señalización clara y visible conforme al decreto número 382, lo que indica que la falta de ella es una violación en la normativa y contribuye a la falta de seguridad. Las soluciones propuestas para esto es capacitación, fortalecer la capacitación de los conductores sobre el manejo de materiales peligrosos y los procedimientos de emergencia, inspección y mantenimiento de vehículos, mejorar las inspecciones periódicas de estos vehículos de transporte para garantizar que estas condiciones estén en condiciones para poder circular. Protocolos de emergencia. Establecer protocolos de propuesta inmediata más estrictos para incidentes, incluida la activación de planes de contingencia que contenga señales de alerta temprana para la comunidad. Infraestructura vial. Que los caminos a lo largo de la ruta que sean de alto riesgo, como la ruta G21, puedan minimizar los accidentes. Como plan de capacitación para conductores de emergencia, algunos títulos que podemos mencionar. Capacitación de sustancia, conocer estos tipos de productos, lo que son los conocimientos técnicos, plan de ruta segura y los protocolos a seguir, análisis crítico que la comuna debe tener por cualquier tipo de derrame y protocolos en caso de emergencia. Modelo de gestión logística. Instrumentos de gestión que vamos a utilizar sería los diagnósticos, la evaluación, la implementación y las auditorías internas. En el primero diagnóstico, realizar regularmente un seguimiento de la infraestructura vial para que los vehículos de transporte y las condiciones meteorológicas antes de la salida de ellos. Evaluación, inspección de rutina de procesos. Esto incluye el estudio de los riesgos asociados con el manejo de los productos químicos. Implementaciones. Los protocolos de seguridad de los conductores deben ser mucho más estrictos. La identificación de las rutas debe mejorarse con la implementación de letreros mejorados y la comunicación entre las entidades correspondientes. Auditorías internas. Revisar periódicamente los procedimientos operativos, los seguimientos de la ruta y de los equipos, así como de conformidad con la ley. Algunos datos, como los protocolos de seguridad, incluido el uso de equipos de protección individual, los cuales deberían manejarse dentro de los mismos camiones. Capacitación de respuesta y emergencia de primer auxilio en caso de exposición, planes de rutas seguras y los protocolos. Usar rutas seguras, definir cuáles serían estas para poder manejar o transportar este tipo de elementos como el nitrato de amonio. Tener algunos protocolos de seguridad. Puede ser que la hora de salida, de entrada y de llegada de estos vehículos, que algunas entidades puedan estar protegiendo de que en la ruta no haya ningún tipo de persona circulando en ese momento. Y avanzaremos con el caso número 2, el derrame de pintura antifouling. Descripción del incidente ocurrido. El problema fue la volcadura de un camión con pintura antiincrustante o antifouling en la carretera 5 Sur, que resultó en la descarga aproximada de 10.000 litros de pintura en aguas del río Trainel. La pintura antiincrustante es un producto que se emplea principalmente en la industria pesquera para evitar que los organismos acuáticos se adhieran a las superficies sumergidas como redes o cañerías. Avanza, por favor. Los efectos ambientales negativos resultantes del vertimiento de la pintura antifouling en el río Trailén pueden ser los siguientes. La contaminación del agua. La pintura contiene ingredientes químicos que son venenosos para los seres acuáticos. La pérdida de diversidad biológica. La liberación pone en peligro la supervivencia de especies locales como el pudú, el coipo, el hueyún y varias aves, debido a que es una zona importante y afluente para la fauna. La modificación del hábitat. Los fondos rocosos, como piedras o rocas, son esencialmente
para las comunidades de vida que soportan la dureza de los ríos debido a que contiene una increíble diversidad de organismos vivos. La pintura antifouling impide que los organismos se fijen en la superficie o en el fondo, cambiando el medio ambiente natural de los ríos, afectando la cadena trófica local. Los principales problemas logísticos pueden haber sido transporte inadecuado, el camión no estaba equipado para resistir un vuelco sin derramar el contenido peligroso de su interior. Esto podría implicar falta de medidas de seguridad química durante el transporte. La falta de infraestructura de respuesta. Al principio la respuesta fue correcta, pero en acciones que faltaron y fallaron la contención porque no pudieron evitar que la pintura llegara al agua causando daños. La Armada utilizó barreras para detener la propagación, aunque no impidió por completo que el producto entrara en el ecosistema acuático. Falta de protocolos de gestión de emergencias más eficientes. Si bien la Marina actuó suficientemente rápido, existe la necesidad de acciones y planes más estructurados, así como tecnología mejorada para tratar los derrames que involucran sustancias peligrosas. Avanza, por favor. Posibles causas del problema. El accidente de tráfico, la volcadura del camión fue un evento imprevisto, posiblemente debido a condiciones malas de la carretera o por errores humanos. Y el manejo inadecuado del producto, el transporte. La pintura debe ser manejada con cuidado, cuidadosamente, sobre todo por su naturaleza tóxica y el daño potencial que puede ocasionar o causar al medio ambiente. Es posible que no se hayan seguido los protocolos de seguridad, pero el transporte y en el transporte y en el almacenamiento de este producto químico. Con ustedes, ¿qué viste? Buenas tardes, profesora. El análisis y soluciones para el caso 2. Realizamos una matriz de riesgo y peligro. En peligro, la exposición a vapores tóxicos. El riesgo es inhalación de sustancias químicas. La consecuencia que puede causar es daño respiratorio, irritación ocular y térmica. La probabilidad es alta y la gravedad también es alta. Las medidas preventivas, el uso de equipo de protección personal, en este caso los EPP adecuados y una ventilación apropiada. En el almacenamiento incorrecto, el riesgo son las fugas o derrames por mal almacenamiento. La consecuencia son los daños al medio ambiente, la exposición a sustancias peligrosas. La probabilidad es baja y la gravedad es alta. ¿Cuáles son las medidas preventivas? El almacenamiento en contenedores seguros y etiquetados que tienen que cumplir con las normativas locales. El contacto directo con la pintura es otro peligro. El riesgo es irritación de piel y ojos. En la consecuencia, enfermedades de la piel, afectaciones al sistema nervioso. La probabilidad es media y la gravedad es alta. Medidas preventivas, el uso de guantes, gafas de seguridad y ropa adecuada. En el transporte inadecuado de la sustancia. ¿Cuál es su riesgo? Accidentes de tráfico, volcamiento del camión. Su consecuencia es el derrame del producto, contaminación del medio ambiente. La probabilidad es media y su gravedad es alta. Las medidas preventivas tienen que ser el cumplimiento de regularizaciones de transporte de sustancias peligrosas, inspecciones regulares de vehículos. Continúa, compañero. La descripción del accidente. Este accidente ocurrió en la carretera 5 Sur, en el río Trainel, en la región de los Lagos, Chile. La sustancia fue pintura antifouling o antiescurrente, crustante, perdón. Continúa. En el impacto ecológico, la contaminación del agua,
La pintura contiene ingredientes químicos que son venenosos para los seres vivos acuáticos, en especial aquellos que viven en el lecho del río, como invertebrados o microorganismos. En la pérdida de la diversidad biológica, la liberación pone en riesgo la supervivencia de especies locales como el pudú, el coipo y el huilín, varias aves, debido a que es importante para la fauna. En las repercusiones legales, el derrame de pintura antifouling en la carretera 5 Sur, en la región de los lagos, podría tener varias repercusiones legales que dependen de la magnitud del accidente. La ley y regularizaciones ambientales vigentes del país, así como la responsabilidad de las partes implicadas, algunas de las posibilidades legales que pueden repercutir en la responsabilidad civil. La empresa o los individuos responsables del derrame podrían enfrentar demandas civiles por daño y perjuicio. Las multas y sanciones administrativas, las autoridades ambientales como la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile podrían imponer multas y sanciones administrativas a los responsables del derrame en función a la gravedad del accidente y de la normativa. Las obligaciones de restauración, los responsables del derrame podrían ser obligados a llevar a cabo acciones de restauración del ecosistema afectado, por lo que podría incluir una limpieza, un monitoreo y una rehabilitación del área contaminada. Las demandas colectivas. Si el derrame afecta a comunidades locales, podría haber una posibilidad de que se presenten demandas colectivas en nombre de los ciudadanos afectados. En los instrumentos claves para evitar futuros accidentes, en el diagnóstico se necesita un sistema de logística sólido que administre sustancias peligrosas con menos posibilidades de derrame y que también puedan atender rápidamente en casos de emergencia. La evaluación, el estado actual de la instalación y la capacidad de los empleados en términos de habilidades y equipamiento protector. Adicionalmente, se debe examinar los procedimientos de emergencia ya existentes. Auditorías internas. Se deben realizar auditorías internas regularmente que evalúen las medidas de seguridad, la capacitación del personal y las instalaciones del transporte. Continúa. En el cuadro demostrativo de daños ambientales, el impacto en invertebrados acuáticos. La pintura antifouling es tóxica para los invertebrados del fondo del río, afectando su hábitat y su capacidad de reproducirse. El efecto ambiental es la reducción de la biodiversidad acuática. Especies acuáticas. La descripción, los animales como el coipo y el pudú dependen de ecosistemas fluvial para el sustento y hábitat, lo que puede verse afectado por la pérdida de invertebrados. En el efecto ambiental, alteración de la cadena alimentaria. Otro impacto es la calidad del agua. La dispersión de la pintura reduce la calidad del agua al introducir químicos tóxicos que afectan el equilibrio biológico del ecosistema fluvial. El efecto ambiental es la contaminación de fuentes hídricas. Y por último, la contaminación de sedimentos. La pintura puede adherirse a los sedimentos del fondo, afectando a especies bentónicas esenciales para el ecosistema fluvial. El efecto ambiental es la persistencia y daño ecológico. Continúa. Buenas tardes, profesora. Como diagnóstico inicial del caso número 1, que es, en este caso fue el derrame de nitrato de amonio, nosotros podemos decir que este caso descrito planteó una situación de emergencia ambiental debido a que el derrame de esta emulsión de nitrato de amonio, que es una sustancia potencialmente peligrosa, no explotó debido a que en el canal no había agua, había falta de agua. Y esto podía presentar un riesgo significativo al medio ambiente y la salud pública. Dentro de uno de los puntos del diagnóstico inicial podríamos decir que este accidente con sustancia peligrosa, que fue el camión que transportaba 20 toneladas de emulsión de nitrato de amonio, perdió el control, lo que causó el derrame cerca de un curso de agua que no llevaba agua, gracias, o si no hubiésemos estado lamentando, hablando de otro tema. El nitrato de amonio es una sustancia que se puede detonar al entrar en contacto de agua, lo que agrava el riesgo de explosión si hubiese producido un contacto directo con este canal. Como otro punto, el riesgo para el suministro de agua. Quiere decir que en ese tiempo, o todavía creo que está, hay una planta que es potabilizadora de agua
que es la Aguas Cordillera, que es crucial para el abastecimiento de agua potable en la zona oriente de Santiago. Este derrame hubiese llegado al suministro de agua potable, hubiese puesto en peligro la calidad del agua y potencialmente la salud de la población local. Acciones de emergencia. Sí, se activaron planes de emergencia con la participación de la Seremi de Salud, bomberos y personal de la ONEMI. El tráfico se bloqueó y la empresa de agua potable fue alertada de forma temprana para que ellos hicieran o realizaran sus protocolos de seguridad. ¿Cuál fue la contención del riesgo? La contención, si bien el canal, como lo digo, estaba seco, lo que impidió una explosión, el nitrato de amonio sigue representando un peligro ambiental debido a su capacidad de contaminación. Se lleva acá y se llevó a cabo un proceso de limpieza que duró varios días. Nos vamos al caso número 2, que es el derrame de pintura antiflourio o anti-incrustante. Podemos decir que dentro del accidente ambiental que produjo este volcamiento de camión con pintura antifouling en la ruta 5 Sur, como lo nombró mi compañera anteriormente, fueron casi 10.000 litros de producto químico en el río Trainén. La pintura antifouling se utiliza para dar un contexto para evitar que los organismos acuáticos salieran a la superficie de las plantas usan de forma industrial o los mismos barcos o los mismos palafitos que se construyen allá, ya sean de metálico en este caso para ser más certero. Presentan un grave riesgo para el ecosistema acuático, esencialmente porque estos cuerpos de agua con sustratos duros como las rocas y piedras lo contaminan, así a grandes rasgos. ¿Cuál fue el riesgo ecológico? Según un experto en ecología fluvial, don Ricardo Figueroa, que señala que esta sustancia afecta principalmente a la biodiversidad de los ecosistemas fluviales. Las acciones de mitigación que se realizaron en ese tiempo fueron que la Armada desplegó mangas para poder frenar la expansión superficial de la pintura, pero este tratamiento no fue suficiente para mitigar los efectos a largo plazo, ya que la contaminación podría infiltrarse en los sistemas fluviales de manera más profunda y duradera. ¿Cuál fue el impacto a la biodiversidad y riesgo de contaminación? Este río es muy importante porque este río desemboca en el lago Huillinco, lo que agrava más la situación, ya que la contaminación podría extenderse a otras áreas acuáticas importantes, afectando aún más el medio ambiente. ¿Cuáles fueron las acciones legales? Las autoridades, incluido en ese tiempo el gobernador de Chiloé, anunció acciones legales contra los responsables del vertimiento de este producto químico para poder hacerle frente a la contaminación y prevenir futuros incidentes similares. Dale, Alexis. El almacenamiento y recomendaciones. El transporte, como lo nombraba aquí mi compañero, según la norma NSH 382, dice que el camión, por sus cuatro áreas, que en el fondo costado, arriba y por detrás, tiene que llevar una señalética que lo pide la misma norma, que es una señalética que se usa el rombo de la NFPA, que es la señalización de los análisis de riesgo de sustancias químicas peligrosas, que en el fondo tiene su grado con numeración de 1 a 4, dependiendo de la escala de gravedad, más como no debe ser mezclado con otras sustancias peligrosas, incompatibilidad, y etcétera. También el camionero, en este caso el chofer, debiese tener la hoja de datos de seguridad del producto para que cuando ocurran estos eventos fortuitos, tanto bomberos, la ONEMI o otra entidad que participe de forma directa en casos de mitigación, pueda ver cómo se debiese actuar en base al producto químico que se está transportando, y es una directriz que te puede centrar más o menos en la hoja de datos de seguridad. El almacenamiento. Todos los productos químicos deben ser almacenados de forma estricta, dependiendo de la compatibilidad o incompatibilidad de sustancias químicas. La norma chilena de almacenamiento, que en este caso dice como punto que todos los productos deben ser almacenados a una distancia cerca de los muros, la forma de construir, el tipo de material, dependiendo, el tipo de ventilación que debe tener,
y no puedo, o da directrices de que si puedo mezclar un producto con otro, si son compatibles o incompatibles, no debe estar cerca, pero eso es como a grandes rasgos. Dale, Alexis. Si hablamos de la capacitación del personal, el objetivo es garantizar que todo el personal involucrado en el transporte y manejo de sustancias peligrosas, como el nitrato de amonio, esté adecuadamente entrenado para prevenir y responder de forma eficiente. ¿Cuál sería una de estas capacitaciones? Es entrenarlo todo lo que tiene que ver sobre la seguridad química, y otra capacitación en procedimientos de respuesta ante emergencia. Se deben implementar protocolos, pueden ser protocolos de transporte seguro, protocolos de respuesta antiderrame. Todo esto tiene que ser medido, y esto lo podemos medir a través de auditoría, y es una de las herramientas para poder medir son los KPI o los indicadores de gestión y mejoras continuas. Podríamos también nombrar que las auditorías deben ser regulares en base a lo que es seguridad y cumplimiento de todo lo que se nombró anteriormente, la revisión de incidentes y retroalimentación, mejora de la infraestructura y equipamiento, y actualización de protocolos. Siempre es importante actualizar los protocolos. Para el caso número 2, la capacitación del personal es el mismo que se nombró anteriormente, no varía mucho en su contexto, pero sí debe haber una formación en el manejo de sustancias químicas peligrosas, entrenamiento, como le dije anteriormente, en respuesta antiderrame, simulacro y ejercicio de emergencia, porque esto es muy bueno porque siempre te mantiene atento y expectativo de cómo tú deberías actuar. Esta implementación de protocolos, el objetivo de la implementación de estos protocolos es para poder tener una prevención clara y sobre lo que es el manejo y de respuesta ante emergencias ambientales relacionadas con estos tipos de derrames de productos químicos. ¿Cuáles podrían ser unas acciones específicas de estos? Podrían ser protocolos de transporte y manejo seguro, protocolos de respuesta ante emergencia de derrame, plan de comunicación de emergencia. Tiene que siempre haber un plan de comunicación de emergencia contra los, o sea, dentro y conjunto con los actores pertinentes, en este caso que podría ser ENI, ONEMI, la municipalidad, en este caso, que cumple un rol muy importante. También, como le dije anteriormente, podríamos seguir con la auditoría y mejoras continuas. Podrían ser auditorías periódicas de seguridad y cumplimiento de lo que se está realizando, revisión post-incidentes, que vemos qué podemos mejorar en base a algo que ya nos ocurrió, evaluación y mejorar la infraestructura vial, fomentar la cultura de seguridad, que es muy importante, y ese es un punto crítico, porque fomentar la cultura de seguridad, la gente siempre no toda es igual y presenta una resistencia al cambio. El monitoreo ambiental por accidentes, cómo me afectó lo que yo ya tenía, con lo que va a haber después, cuál va a ser el proceso o el procedimiento de mitigación, porque ya el terreno no va a ser el mismo, y cómo yo puedo ayudar a arreglar lo que ya se causó. Como conclusión, podremos decir, en resumen, que las soluciones propuestas que nosotros damos a modo como equipo es capacitar siempre al personal, y siempre tienen que haber auditoría y mejoras continuas, porque yo sobre lo que yo capacito tengo que medirlo. Y importancia de una gestión eficiente en emergencia es importante porque ayuda a minimizar riesgos para la salud pública, protege el medio ambiente, que aquí es un actor importante, y coordina la acción con diversos actores, que en este caso serían las entidades correspondientes, como la ONEMI, la CEREMI o encargados de la municipalidad. Recomendaciones para evitar incidentes futuros. Con el caso del derrame de nitrato de amonio, podrían ser como mejorar la infraestructura vial y el transporte, o el tipo de transporte, reforzar los protocolos de emergencia, estar siempre revisándolo y actualizándolo, inspeccionar y mantener constantemente el equipo de transporte, en este caso que serían los camiones que transportan estas sustancias peligrosas, monitorear continuamente los ecosistemas y las fuentes de agua, que en este caso fueron los que fueron más afectados. Para el caso 2 de la pintura antifructante o antifouling, podemos decir que las acciones inmediatas de mitigación, si bien durante las primeras horas la Armada desplegó mangas para contener la expansión superficial de la pintura antifouling en el río Trainel, con el objetivo de que pudiese frenarse el avance contaminante de esta área amplia del río. También podríamos monitorear y darle un tratamiento adecuado a este tipo de sustancias químicas según protocolo. Una gestión eficiente en emergencia siempre es crucial por varias razones, porque protege el ecosistema acuático, salvaguarda los recursos hídricos, que en esta altura estamos bien escasos,
minimicen los impactos a largo plazo o mitigan en este caso, porque nunca un entorno ecológico, un ambiente va a ser el mismo después de un evento como este. ¿Cuáles serían las recomendaciones para evitar estos tipos de incidentes futuros? Sería mejorar el transporte y manejo de productos químicos, desarrollar protocolos de emergencia más robustos, fortalecer la cooperación institucional, que en cada institución hablen y conversen entre sí y no sean instituciones que solamente manejen información entre ellos nomás y no lo compartan o no lo integren con las otras instituciones. Monitorear y vigilar constantemente los protocolos y las acciones que ya hayan pasado de forma anterior. Entonces, estar dándole siempre una revisión y una medición que es muy importante. Y lo más importante yo creo que cierro ya este informe o esta presentación en el contexto de que es siempre educar y sensibilizar a la gente, a las personas sobre los riesgos ambientales producidos. Y profesora, dale Alexis. Dale Alexis. Entonces, esta ha sido nuestra presentación con mi grupo de trabajo aquí, Juan Carlos, Alexis, Lorena, Cristi, quien le habla. Aquí les dejamos la bibliografía de donde nosotros nos pudimos apoyar para poder hacer esta PPT posible.